Fue directora allá de la escuela de lo que se llama el Graduate School, donde se dan los cursos que llevan a los magísteres y a doctorados. Ella fue directora de esa escuela desde el 2003 al 2006 y es presidenta también, o fue presidenta también del Consejo Conjunto de Matemáticas del Reino Unido desde 2006 al 2009. Ella ha investigado en 3 áreas principales que son de interés para todos nosotros. La primera se refiere a la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas con el enfoque en matemática y ciencia, que es el tema de esta reunión, y además sus vínculos con las TIC para el aprendizaje. Ha publicado entre sus libros Enseñar para aprender matemáticas y Mejorando el aprendizaje en el aula usando las TICs. La segunda área de investigación que ella tiene se refiere a cómo los jóvenes usan las TICs fuera de la escuela, en la cual ella ha trabajado, o se ha referido a lo cual ella ha hecho 2 proyectos entre el 2000 y 2004 que terminaron en un libro llamado Pantalla, Informática para Niños en el Hogar. La tercera, bien distinta en cierta medida, línea de investigación es liderazgo y desarrollo profesional de los docentes. No es totalmente distinta, pero es mucho más amplia. Y es considerado como un aspecto importante de un proyecto de educación interactiva. Ha investigado para proyectos en el Centro Nacional de Excelencia en Enseñanza de las Matemáticas y hace poco ella lanzó Nexus Bristol, que es un nuevo foro para líderes que están trabajando para obtener mejores resultados en Bristol, entre niños y jóvenes en Bristol. Ella además preside el subcomité de educación de la Academia de Comerciantes, interesante, de personas que tienen locales comerciales en el área de Bristol, y con el fin de asegurar la cooperación entre académicos de la universidad y académicos y profesores de la academia. Bueno, tengo el mayor placer de dejar con ustedes hoy día a Rosamund Sutherland. Primero que nada, quisiera decir qué placer tenemos Neil y yo de estar acá esta semana en Chile, y quisiéramos agradecer a todo el equipo que nos ha invitado, y es un gran privilegio estar acá y trabajar con ustedes en un proyecto tan importante como este. También quisiera hacer un homenaje a Gerardo, que trabajó con nosotros en Bristol por muchos años, y quiero que sepan que ha dejado un gran legado de su trabajo en Bristol, y en particular el trabajo que hemos desarrollado en matemáticas y ciencia, en la educación en Ruanda. Quisiera que supieran cuánto en Bristol se valora el trabajo de Gerardo. Yo me voy a referir hoy día a lo que yo creo por qué las TIC deberían usarse en el aula para la enseñanza de matemáticas, y por qué creo que para que esto suceda, la educación inicial de los profesores es clave. Pero quisiera comenzar diciendo que las cosas han cambiado y están cambiando muy rápidamente. Yo comencé a utilizar un computador cuando estudié matemática en la educación en los 60. Y esa era la visión en esa época. Y ha cambiado y sigue cambiando todo el tiempo. Y actualmente muchos de nosotros estamos utilizando un iPad o un iPhone o un computador pequeño, y aún no sabemos cómo esto cambiará en el futuro. Entonces creo que es importante estar conscientes de los cambios tecnológicos, y al mismo tiempo quizás algo permanece sin cambiar, que es el cuerpo de conocimiento, que es la matemática, que cambia, pero no cambia a la misma velocidad que cambia la tecnología. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que al utilizar las computadoras por primera vez en el aula, tenían distintas funciones de lo que tenemos actualmente. Actualmente, todo lo que viene con TIC es un recurso inmenso, y por eso quizás es tan difícil para que los profesores sepan en qué usarlo. Puede ser una herramienta productiva, puede ser una fuente de información, una herramienta de comunicaciones y un dispositivo para diversión.
Y yo sé que Neil va a hablar seguramente un poco más de los cambios en la web y en la web 2.0 han impactado lo que hacemos en el aula. Lo que yo voy a referirme tiene que ver principalmente como herramienta productiva. No quiere decir que yo no diga que los maestros utilicen las TIC para comunicación y para información. También es importante, pero a mí me interesa principalmente el uso de las TIC para producción constructiva en el área de las matemáticas. El trabajo que yo he hecho está plasmado en un libro. Y mi investigación está plasmada en este libro, y yo intencionalmente lo llamo la enseñanza para el aprendizaje de matemáticas, porque creo que la enseñanza es tan importante. No significa que yo diga que el profesor es lo importante que transmite enseñanza, pero creo que está muy de moda eliminar al profesor y utilizar otras palabras. Y no creo que ayude para entender lo que es importante en el aula, en la sala de clase. Por eso este libro lo llamo Enseñar para el aprendizaje de matemáticas. Para darles una idea de lo que yo creo que es importante para considerar al hablar de aprendizaje de matemáticas, quizás las personas no piensan en el hecho de que aprender matemáticas incluye el aprender nuevas herramientas matemáticas. Y en el pasado eran en base a lápiz y papel. Las herramientas modernas son digitales. Y también pienso que los algoritmos, que a veces no es muy de moda hablar esto, en las divisiones largas, por ejemplo, también son herramientas largas que fueron inventadas para permitirnos hacer cosas que quizás encontraríamos muy difícil de otra manera. Entonces creo que es importante apreciar que el aprendizaje de las matemáticas es aprender el uso de herramientas de matemáticas. Y lo otro que es importante, que hay que tener en cuenta al enseñar matemáticas en el aula, es que el aprendizaje se basa en aprendizaje anterior. Y esto es un desafío aún mayor al considerar lo que la gente o los estudiantes hacen fuera del aula con las TICs. Y lo que se quiere destacar es que los profesores son centrales para el aprendizaje de las matemáticas. Sea lo que hacen los alumnos fuera del aula, tengo poca evidencia de que tenga que ver con las matemáticas, aunque usen las TIC. No creo que las utilicen para aprender matemáticas en su tiempo libre y de diversión. Tengo que decir que en un proyecto que hice averiguando qué hacían los estudiantes en sus computadoras fuera del aula, descubrí un niño que estaba aprendiendo a programar solo, pero era una minoría este alumno. Pero si lo dejamos a lo que ellos elijan hacer fuera del aula o fuera de la clase, con la tecnología no encontraríamos que muchos de ellos están aprendiendo matemáticas en realidad. Entonces, elegí esta cita. Roy M.P. la escribió, es un psicólogo influyente que tiene que ver con lo que yo pienso. Él trabaja en Estados Unidos y lo voy a leer lentamente. Lo que dijo es que el ambiente en el que viven los seres humanos están repletos de artefactos inventados. Lo que dice es que como humanos inventamos cosas todo el tiempo. Y esas cosas que inventamos están utilizándose para estructurar nuestras actividades y para ahorrar tareas mentales o para evitar errores. Y las adaptamos creativamente todo el tiempo. Eso es una idea muy importante entonces. La palabra artefacto significa cosa y veo las herramientas TIC uno de estos artefactos a los que me refiero. Y continúa diciendo que hay estructuras que intermedian con nuestras actividades, que no tienen limitaciones, y no solo incluyen herramientas de diseño, herramientas de control, diagramas, textos, planes, sino también las personas con las que nos relacionamos socialmente. Es decir, que a veces lo que dijo otro académico, que es una persona más que una persona.
Cuando hablamos de herramientas, tenemos a pensar con la persona individual, aislada, y ya pensamos eso. Pero, desde luego, es el individuo el que toma un examen o una prueba. Pero si piensas en la vida fuera del colegio, la persona más es la que importa, que tiene que ver con todas las herramientas y todas las otras personas con las que trabaja colaborativamente. Nuestro enfoque tiene que ver con herramientas de matemática y quisiera destacar que las herramientas de matemática pueden ser digitales y no digitales. Y cuando hablamos de las TIC, lo que los maestros podrían hacer en su aula y lo que podrían aprender en su formación inicial, no creo que todas las herramientas digitales o las TIC reemplazarán todas las herramientas no digitales. Sospecho que el lápiz y papel será importante por muchos años más. Los diagramas en papel tienen un rol y estas son las cosas que tienen que discutirse todo el tiempo y creo que es importante observar el potencial tanto de las herramientas digitales como las no digitales cuando pensamos en el aprendizaje en la sala de clases. Esta es una cita que incluimos en un informe que yo hice para el Reino Unido. Einstein dijo que su lápiz era más inteligente que él. Lo que quería decir es que podía lograr muchas más cosas con un lápiz o pensando con un lápiz que sin un lápiz. La tecnología son los lápices de la actualidad y explotamos los beneficios al enseñar y al realizar las matemáticas. Sería imposible para un alumno resolver un problema complejo sin acceso a herramientas digitales. Este es un informe que vamos a publicar en poco tiempo y que hemos redactado en un grupo de trabajo para influenciar a los que establecen políticas, porque las escuelas en el Reino Unido, si bien utilizan computadores y otras formas de TICs y están muy disponibles en la actualidad, el potencial real de utilizar esta tecnología digital para producir matemática quizás no es más que hace 50 años. Ha habido una tendencia para usar las computadoras de manera en que no necesariamente empoderan a los alumnos para producir matemáticas. Entonces queremos influenciar a los que dictan políticas en un momento en que está cambiando la malla curricular en Inglaterra para poder utilizar y utilizar mejor en el desarrollo de las matemáticas, las TIC. Les voy a mostrar ejemplos de herramientas. Tomé esto cuando estaba visitando China y les muestro cómo alguien está haciendo cálculos en un restaurante utilizando un abaco y papel y lápiz. Acá hay un ejemplo de una herramienta no digital que aún se utiliza en la parte de China que yo estaba visitando. Hay una gran cantidad de herramientas. Acá hay algo para llevar la cuenta, hay gráficos, algunos son más informales. Acá hay un retractor y hay una regla. Son herramientas no digitales. Esta se toma de ciencia y física con diagramas muy poderosos para explicar cosas que permiten para producir conocimiento en física. Ese tipo de cosas yo las llamo herramientas, pero también son símbolos y también son cosas, objetos, que están en todos lados y quiero enfatizar que en esta presentación hay que tener en cuenta cómo se hacen las cosas y específicamente cómo se pueden hacer las cosas en el campo de las matemáticas. Lo otro que quiero destacar es que todo el aprendizaje está influenciado por el aprendizaje anterior y quiero darles ejemplos de esto. Y luego me voy a referir a más detalles con ejemplos acerca de cómo las computadoras se utilizan en el aula para aprender matemáticas. Una cita.
Para darles un ejemplo, que sucede todo el tiempo. Y cuando entrevistas a los niños, cuando tienes el privilegio de entrevistar a niños, cuando eres investigador, encuentras todos estos ejemplos. Cuando haces clase y cuando tienes muchos niños, por lo general no tienes la oportunidad de averiguar y reconocer este tipo de comprensión. Pero le pregunté a un niño de 14 años, y probablemente ustedes esto lo saben, muchos niños tienen dificultades en álgebra. Y le pregunté a esta niña de 14 años, ¿pensaba ella que L tiene que ser más grande que A? Y dijo sí, porque A comienza con 1 o algo. Y le pregunté por qué venía eso de la vida diaria, ¿por qué pensaba así? Y ella me dijo, ¿por qué pensó que A era más grande que L? Cuando éramos pequeños hacíamos códigos. A era igual a 1, B igual a 2, C era igual a 3, y había posibilidades que A fuera 5 o 10, pero había que llegar a un número más alto. Había un orden en general. La razón por la que le he dado este ejemplo de que L era más que A es que al enseñar en una clase, alguien les dice que L tiene que ser más que A, quizás no han estado escuchando, quizás no han estado prestando atención, que son estúpidos o algo. Pero si averiguas cuidadosamente, todo lo que los alumnos creen ha tenido algo que ver o un significado en situaciones anteriores. Por eso que Luisa pensaba eso. Este es un desafío para los maestros. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Es importante tener en cuenta esto del conocimiento previo. Y este es otro ejemplo de un alumno de 9 años que entrevisté. Estaban en un colegio donde el profesor estaba usando hojas de cálculo para manejar datos y hice algunas preguntas para conocerlos. ¿Alguno de ustedes usa Excel en la casa? Y uno asintió. Esto es una escuela primaria de Bristol, donde los alumnos pensaron que en esa época no utilizaban TICs fuera del colegio. Y uno de ellos asintió y el otro dijo, algunas veces mi papá lo utiliza para su trabajo. Y yo dije, ¿y cuándo lo usas tú? ¿Para qué lo usas cuando tú lo usas, Excel? Y él dice, él lo usa porque cuando él tiene que usar cálculos y son difíciles, los pone en Excel y presiona igual y le da la suma. Y eso fue muy interesante, que utilizaba Excel para sumar. Una explicación tan interesante. Estaba observando a su papá, estaba sentado al lado de su papá y tenían comprensión de cómo funcionaba Excel, cómo utilizaba el padre la hoja de cálculo. Eso quizás contradice lo que dije antes, que muchos jóvenes no hacen algo matemático fuera del colegio. Acá tenemos un ejemplo de alguien que observaba a su papá utilizar Excel y estaba aprendiendo algo interesante. Y lo que es importante acá es que cuando el profesor con 30 alumnos comenzó a mostrar una hoja de cálculo para enseñarles sobre aspectos del manejo de datos, no estaba consciente que este niño había usado Excel fuera del colegio. Lo que sucedió es que ese tipo de conocimiento se difundió en el aula y había oportunidad para compartir el trabajo en la clase. Entonces, al comenzar a usar TICs en la clase, es probable que los alumnos traigan conocimientos de fuera de la clase. ¿Qué TICs no sabes? Pero es importante tener en cuenta que eso puede suceder. Y después pregunté, ¿para qué tú usas Excel? Para las tareas de matemáticas. Desafortunadamente no le pregunté más para saber cómo lo usas para su tarea de matemáticas. Y otro alumno agregó,
Estás haciendo trampa. Para hacer trampa la usa. Es muy interesante que Alan pensaba que su compañero hacía trampas. Esa es toda otra discusión. Tiene que ver con la idea que los colegios deberíamos hacer las cosas en nuestro cerebro mentalmente. Lo que yo argumento de otra manera. Yo creo que el colegio debería enseñarle a utilizar las herramientas poderosas para hacer las cosas, que no se podrían hacer si las haces simplemente por tu cuenta o mentalmente.